Hola, buenos días. Mi nombre es Mestli Suárez Díaz. Soy de la licenciatura en Pedagogía del grupo Primero E. A continuación les voy a hablar acerca del régimen político de Porfirio Díaz. Nos habla del desarrollo de la estructura económica y capitalista. Este avance se dio en los siglos XIX. El régimen de Porfirio Díaz se desarrolló en 3 periodos, los cuales se determinaban entre temprano, medio y tardío. Asimismo, en cierta forma fueron de instauración, de consolidación y de crisis. En 1990 se dio el régimen el cual entró en una crisis al ser golpeado por crisis internacionales, recurrentes a este periodo y a las ambiciones de diversos grupos por suceder al presidente. Como ya hemos visto en los temas anteriores, sabemos quién era el presidente de esos años, que era Benito Juárez. Lo único que ellos querían, o que su objetivo de ellos era suceder a Benito Juárez, por el cual entró Porfirio Díaz. Ese era su único objetivo hasta ese entonces. Después nos habla el desarrollo económico, minería, agricultura y comunicaciones. Aquí nos habla sobre una frase que decía orden y progreso. Eso lo decía Porfirio Díaz. ¿Qué nos quiere decir orden y proceso? Como bien nosotros ya lo entendemos. Orden, o sea que busca paz, busca esa pacificación en el país, ¿sí? O sea, más bien el orden se basa también entre los conflictos que tienen las personas. En el progreso habla sobre diversas actividades de evolución, de exportaciones, de productos, nuevas producciones, o sea, innovaciones que mejoren al país. Enseguida nos dice que respecto al progreso económico, respaldó la apertura de las invenciones extranjeras para motivar el crecimiento económico. Bien, este proceso económico inició desde lo más bajo, o sea, desde las clases más bajas. Esto hubo una reactivación económica en los ámbitos tradicionales como la minería, producción fabril de textiles, tabaco, artesanías y el comercio. También nos dice que la minería registró un aumento notable durante su periodo de 1895 a 1910, destacando los minerales industriales. Entre ellos la exportación tuvo un incremento del 507% de reproducción minera. Los minerales preciosos aumentaron un 197%, y algunos de los países que participaron en dichas actividades fueron Estados Unidos, Francia e Inglaterra, entre otros. Después nos habla que gracias a la tecnología, uno de los factores más importantes se logró el crecimiento de la industria. Gracias a esto, pues que se ahorraban muchas, tanto económico como en tiempo, y salían las cosas en producción más pronto. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología se fueron evolucionando nuevos modelos de trabajo en los cuales agilizaban que esto fuera más rápido. Después la industria, los medios de comunicación, nos vamos a medios de comunicación. Estos fueron algunos de los medios de comunicación: correos internos, vías marítimas, faros, telégrafos, red telefónica, líneas telefónicas, cine, fotografía, radio y la prensa. Respecto a la agricultura, hubo cultivos que eran para su uso personal, que era el frijol, el maíz, el chile, la calabaza. Hubo la expansión de mercado nacional e internacional. ¿Qué quiere decir nacional e internacional? Que comenzaron las exportaciones, como bien ya lo decía anteriormente. Los campesinos pasaron por diversas situaciones muy complicadas, tanto que se vieron obligados a vender sus tierras. Esto era por la falta de trabajo, por la falta de las nuevas leyes o las nuevas normas en que se iba a trabajar el gobierno o el presidente. Asimismo, los campesinos se tenían que ver obligados a vender sus tierras o lo que les pertenecía a ellos. Después tenemos que los conflictos y movimientos sociales, algunos de ellos fueron la propiedad privada. Esto hizo que campesinos perdieran sus tierras y asimismo se convirtieran en asalariados.
¿Qué quiere decir? Que dependieran de un sueldo mínimo, un sueldo que estaba por los suelos y que realmente tenían que hacerlo porque pues perdieron sus tierras y tenían que comer, tenían que sacrificar su trabajo para poder tener lo suyo. Después, la razón y escasez de trabajadores. Esto también se dio mucho debido a este tipo de acontecimientos, de que se les quitaban sus tierras o bien las tenían que vender, o sea, era la escasez de trabajadores que asimismo no querían dar su brazo a torcer, como quien dice, para poder obtener pues sus beneficios. También hubo un sistema de endeudamiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debido a que, como ellos dependían de un salario mínimo, a veces las comidas o las cosas, los productos, todo se subían, o sea, se elevaban demasiado, por lo tanto no les quedaba de otra que pedir fiado y asimismo se llevaba a cabo el endeudamiento, como hasta ahora es lo mismo. Después nos dice que Porfirio Díaz permitió a norteamericanos entrar al país, que entraran al país. ¿Para qué? Para que asimismo ellos tuvieran una derrota o algo así con alguno de los se me fue. Bueno, también estuvo la matanza de decenas de trabajadores. Los científicos, después pasamos a la nueva clase política. Se les dio este nombre a un grupo conformado por representantes de la burocracia, terratenientes, latifundistas, comerciantes e intelectuales. ¿Esto por qué? Debido a que tienen mayor capacidades en aprendizajes, en la educación, de que conocían más acerca de todo este tipo de trabajo, pues a ellos se les nombraron científicos o bien se les eligió a ellos. Nos habla también de la teoría positivista, que es el estado, los tres estadios, que es el teológico, metafísico y el positivo. Bien, después tenemos la teoría del positivista de Augusto Comte, que nos afirma que el único conocimiento auténtico es el científico. Que bien, o sea, el único conocimiento auténtico es el científico. ¿Por qué razón? Porque todo lo científico es lo que está comprobado científicamente, es como el método científico, que lleva una serie de pasos y asimismo se puede comprobar algo de lo que se está hablando. Fueron un grupo de hombres maduros, la crema de la intelectualidad mexicana, para quienes la dictadura vitalicia significaba la renuncia a toda esperanza de dirigir la política nacional. Este grupo resolvió organizarse para compartir el poder de Díaz. Asimismo, estos poco a poco lograron infiltrarse en el mundo de las finanzas, con las que acumularon grandes fortunas. Consecuencias de sus intereses en la minería, industria, otras ramas de la economía. Esto bien, todo esto se dio en base a que ellos tenían un mayor conocimiento y conocían más acerca del mundo. Que bien, esto para nosotros ahora son científicos o son más bien los científicos, todo lo que está comprobado. Entonces, ellos lo único que hicieron fue basarse en en todas sus ideas, en todas sus propuestas, que asimismo lograron hacerlas científicas y por eso les nombramos científicos. También mi conclusión personal es que Porfirio Díaz vino a dar mucho aprendizaje, mucha economía, o sea, a nivelar su economía, que claro, o sea, como todo, considero que Porfirio Díaz también tuvo que ver en lo malo. ¿Por qué razón? Porque perjudicó a todos los o sea, todas las personas de clase baja. ¿Por qué razón? Porque les quitaba sus tierras, se veían obligados a trabajar y lo peor de todo era de que recibían un salario mínimo. Pero en otras cosas, como por ejemplo en la minería, en la agricultura, en, en la tecnología, en los medios de comunicación, influyó demasiado debido a que gracias a todo eso ahora nosotros tenemos una buena tecnología, una buena educación, un buen aprendizaje, buenas escuelas, tenemos muchas cosas por las cuales tenemos que aprovechar todo esto que nos han brindado nuestras personas antepasadas y que como ya sabemos, todo esto lo hacen con un fin y continuamos, nosotros vamos dejando huella durante todos estos años
¿Para qué? Para que asimismo las próximas generaciones logren tener un mayor aprendizaje. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.